Sí, profe, buena. Señoritas y señores, buenas noches, bienvenidos a la sesión número 6 de gestión del cambio y manejo de conflictos. Esta noche vamos a hablar acerca de los conflictos. Mi estimado amigo Franklin Espinosa, por favor, presente su trabajo. Kevin Congo te iba a tomar a Deme, ti, pero deme un segundo, por favor. le voy a tomar a Franklin. En serio que te iba a tomar a ti. Estamos conectados. Mientras Franklin ¿cómo se llama? Comparte la pantalla. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Buenas noches, profe. Bueno, no, era eso mismo, si es que me dejaba a mí presentar también el trabajo. Perfecto. Después de Franklin. Gracias, profe. Araceli, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas noches, profe. Era para yo también poder presentar el Qué trabajo. bueno, Araceli. Perfecto. ¿Qué fue, mi estimado Franklin? Perfecto. Iniciemos. Un segundito, por favor. Ok, listo. Buenas noches con todos, estimado Marcelo, perdón, Nelson y compañeros. Para comenzar la exposición de la tarea, debo comenzar indicando de que dentro de nuestras responsabilidades, si la podemos llamar así, en determinado momento nosotros como gestores de talento humano, vamos a tener que enfrentar o asumir determinados retos, como es la resolución o el manejo de un conflicto. Entonces, esto generalmente recae en nuestras áreas, por cuanto esto involucra, Saludos. aparte Ya, de, soy un compañero Hunda, podría apagar el micrófono, muchísimas gracias. Ya le Aparte silencié. de, aparte de, eh, bueno, se olvidó la idea. Decía que debemos tomar decisiones y entre ellas establecer decisiones para resolver conflictos. Bien, es así que debo comenzar indicando de que es un conflicto. Como semánticamente el concepto lo dice, se basa en una pelea, en una disputa de manera general que se da entre dos o más personas y tienen intereses o opiniones opuestas y que no pueden desarrollarse en el mismo tiempo, es decir, que no se, que se contradicen. Ya. El conflicto dice que puede darse en diferentes ámbitos, ya puede ser un ámbito interpersonal, a nivel social, que se involucran dos o más personas. Para la resolución de un conflicto, la parte en disputa tiene que llegar a un acuerdo o negociación, o en algún caso aceptar que ninguno de los dos objetivos puede satisfacerse completamente. Ya, muy bien. ¿Qué nos causa un conflicto? Tenemos varios motivos o razones por las cuales puede aparecer o podemos connotar un conflicto. Estamos hablando, resaltando que puede ser por la falta de una comunicación, puede haber una discordancia de intereses, una discordancia de valores, discordancia de roles y desigualdades, entendiendo como una discordancia de comunicación, obviamente es cuando surge debido a un malentendido de producto de una información. De la discordancia de intereses, esta surge porque una de ellas busca un beneficio propio para una de las partes que son partes del conflicto, valga la redundancia de la palabra. La discordancia de valores es en sí es la diferencia que puede tener las partes en razón de una creencia, de una costumbre, de un valor. La discordancia de roles no es otra cosa que una denuncia o un avasallamiento en sus derechos en beneficios de la otra persona. La desigualdad es algo más dirigido, encaminado a un conflicto de una de las partes que sufre una desigualdad social, económica, que requiere que sea eliminada. También quiero, Regrésale para leer el ejemplo. Por favor. Ciudadanos reclaman al gobierno por suba de alimentos. ¿Crees que los ciudadanos reclamen que suban los alimentos?
Bueno, dependiendo de cómo se le quiera tomar el ejemplo, ¿no? Porque, o sea, si decimos los ciudadanos, la pregunta sería aquí en el sentido, ¿qué quieren reclamar? O sea, que suban la subida, me imagino que se refiere este ejemplo, es al tema de por la subida de los precios de los alimentos. En ese sentido está más o menos dirigido el ejemplo cuando hay producto de inflación, se elevan los costos, los productos y hay Ah, reclamos a nivel de la gente. el costo de vida, digamos. Pero hay visto Correcto. un tema súper interesante, súper interesante. Nunca te olvides que ya nosotros tenemos pensamiento crítico. Entonces, ¿será que el gobierno sube los alimentos? Bueno, no es que el gobierno lo hace, obviamente responde a un tema de varios factores internos y externos del Estado, inflación, el tema de exportaciones, importaciones y todas esas cosas es una decisión que depende en sí del gobierno. Sí, claro, la decisión está en el gobierno en sí, pues, ¿no? Creo yo. Es del mercado el que genera los precios. Sí, obviamente el gobierno cumple como un controlador, él es el que controla. Lo que tú dices es muy cierto. El gobierno debe generar las políticas públicas para mantener una estabilidad económica en el país. Estamos, es solamente para, para hacerles caer en cuenta que hay que leer lo que ponen y poder defenderlo. Porque esto, el ejemplo que les estoy poniendo, y estimado Franklin, qué pena que justo te tocó, es para que Sí. ustedes estén listos para defender la tesis o algún instante de la vida o defender su postura. Es por eso que todo lo que escriban, ustedes deben saber qué significa y cómo poder defenderlo. Por ahí es el tema. Porque te puede resultar un jefe así como yo bien complicado. Obviamente este es modelo de ejemplo, ¿no? Pero les puede resultar un jefe complicado o ¿cómo se llama? Un jurado de tesis. ¿Cómo son los miembros del jurado de las tesis? Y se te acabó la tesis. Porque te puede dar vueltas, te puede dar vueltas. Entonces, es preferible a veces, por ejemplo, yo no le hubiera puesto el ejemplo. El ejemplo, Claro, correcto. y pasas, a menos de que vayas a defender tu postura. Sustentar. Pero nunca se olviden que ustedes todavía son estudiantes, ¿no? O sea, son estudiantes. Y hay profesores que no tienen así tan el pensamiento crítico o abierto como para aceptar que están equivocados o aceptar que pueden aprender algo. Sí, sí se dan cuenta, porque es súper complejo. Hay profesores que solamente para demostrar que ellos saben más, te hacen preguntas capciosas. No todos son, no todos son, ¿cómo te digo? Abiertos al aprendizaje, ¿no es cierto? Eso es. Shirley Maite, cuénteme. Profe, Continúe. buenas noches. Era para indicarle que también quería exponer únicamente. Bueno, mijita, no se preocupe, ya está anotada. Continuemos, mi Ya, estimado Franklin, que está súper bien. El ser humano es uno de los pocos animales racionales que tropezamos en la misma piedra más de 2 veces. Algo similar me lo hizo usted cuando fue usted miembro del jurado, cuando expuse mi proyecto. No sé si recuerda, y algún un razonamiento crítico similar a esto me lo hizo. Me lo hizo, parece que no aprendí la lección. Bueno, sigamos. Pero con seguridad te debe haber calificado bien, porque es solamente para hacerles caer en cuenta que sí me doy cuenta. Pero tengan mucho cuidado, porque cuando nosotros como profesionales debemos ser súper imparciales, ni de izquierda ni de derecha, ni blancos, ni rojos, ni azules, nada. Somos profesionales. Porque si a mí me llaman los de izquierda, yo voy a ir a trabajar para los de izquierda. Contra que no me digan roba, yo voy a trabajar. Si me llaman los de la derecha, yo voy a ir a trabajar. Con tal que no me digan roba, yo voy a ir a trabajar. Si me llaman los blancos, a trabajar. Si me llaman los azules, verdes, a trabajar. Nosotros somos profesionales. Entonces no podemos tener sesgos, porque es lo que es. O sea, ya cuando llegas a un grado
de profesionalismo. Obviamente, personalmente, tú tendrás tu postura política, pero profesionalmente, vos vas a hacer lo que dice la técnica, lo que dice el concepto, lo que dicen las cosas, y bien fundamentado. Obviamente obedeciendo a tus principios y a tus valores. ¿Estamos? Este ejemplo es para todos. Tengan mucho cuidado con lo que escriben. Mucho cuidado con lo que escriben. Ok, continuemos. Gracias, gracias, Nelson. También debemos de conocer o resaltar los elementos del conflicto. Perfecto. Específicamente dentro de la consulta encontré tres actores que son, tres elementos, perdón, que son los actores, el problema y el proceso. Aquí nuevamente tenemos el término que hemos venido hablando en las varias posiciones sobre los procesos. Los actores obviamente son lo que vengo diciendo, las personas que son parte de este conflicto, que pueden ser una o dos más personas, que no es otra cosa que el interés que tienen las opiniones o necesidades opuestas sobre un tema o una situación. El problema, como su nombre lo dice, es un conflicto que difieren, en este caso, los actores, que puede tratarse de un problema específico o de varios problemas simultáneamente. Y Hay un ratito, perdón que te interrumpa. En la lámina anterior están las causas, ¿no es cierto? Y ahí me sí, cuadra con la ley causa-efecto. Toda causa tiene un efecto. Entonces, el efecto ya es del problema. La mayoría de personas se enfocan en el problema. El secreto en la solución de conflictos es enfocarse en la causa. ¿Qué generó? ¿Qué generó? Si no curamos la causa, el problema se va a mantener. Es por eso que primerito tienes que identificar cuál es la causa, por qué se da el conflicto. ¿Es de valores? ¿Es de creencias? ¿Es financiero? ¿Es de intereses? Porque esa causa va a generar el problema. Obviamente el problema va a ser que nos discutimos, que nos peleamos, nos enojamos, ponemos resistencia, bla, 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 bla. Pero el secreto, acuérdense, el secreto es la causa. El secreto es la causa. No se enfoquen en el problema, enfóquense en la causa. La mayoría de personas se enfocan en el problema y obviamente se convierten en bomberos, apagan el fuego y se acabó, pero la causa persiste y otra vez vas a tener el incendio. ¿Estamos? Muy bien, mi estimado Franklin. Eh, y el tercer elemento, y gracias por el aporte, Nelson, el tercer elemento es obviamente el proceso que hemos venido hablando, que también está relacionado dentro de los elementos del conflicto, donde aquí en el concepto manifiesta que es la forma en que se desarrolla el conflicto, la dinámica, las relaciones que se dan entre los actores, las demandas, las responsabilidades, los procesos de diálogo, las negociaciones y las posibles consecuencias y manifestaciones que pueden evitar de la falta de un consenso. Perfecto. Hay un segundo, mi estimado Franklin. De eso se trata las presentaciones, ¿no? De explicar. Como ustedes se dan cuenta, tener clarísimo el cuadrito de procesos es importantísimo, porque aquí lo que nos está dando, dice, es la forma en que se desarrolla el conflicto. Sí, cierto es, son las acciones, son las tareas, las actividades que se va a realizar para solucionar el conflicto. También habla de las relaciones que se dan entre los actores, ¿sí? Ya están las emociones, las perspectivas y demás. Las demandas de responsabilidades, la predisposición, que son factores. Pero el proceso, ¿qué te dice? Yo debo tener la ley y debo tener los recursos necesarios para. Supongamos que yo quiero solucionar un conflicto. De ley, supongamos que no llegamos a un acuerdo ni nada. De ley voy a necesitar un abogado. De ley, ¿no es cierto? Porque yo no sé las leyes. ¿Quién sabe las leyes? El abogado. Sería el talento humano. El talento humano debe conocer las leyes. ¿Necesitas dinero? Obvio, el abogado te va a cobrar. Entonces, ahí viene el tema. ¿Cumple o no cumple la función de ley? Siempre el proceso tiene las leyes y los recursos y el talento humano. Perfecto. Bien, mi estimado Elementos, Franklin, continuemos. elementos, gracias. Igual manera, también creí importante resaltar los tipos de conflictos que podemos encontrar. Específicamente encontré conflictos intrapersonales, conflictos interpersonales, conflictos de grupo,
los cuales en su esencia, el conflicto personal es cuando una persona mismo tiene eh, una disputa interna o es una cuestión de la persona misma, consigo mismo es un conflicto que se encuentra en sí la persona. El conflicto interpersonal es cuando dos o más personas están discerniendo, están en disputa en una determinada circunstancia o evento. Y obviamente el conflicto de grupos, cuando además un grupo de dos o más personas tienen diferentes opiniones en alguna situación o algún evento. Perfecto. El que podemos controlar nosotros, y es el más complicado, es el conflicto interpersonal. Súbele arriba un ratito, por favor. Ah, no, ya estás, ¿no? ¿Dónde está? Interpersonales. Se dan en el interior de una persona, es decir, en mi ser. Generalmente ocurren por la disonancia entre el sentir. ¿Se acuerdan que les decía? Siento, pienso, digo y hago. El sentir, el pensar y el hacer. Entonces existe una disonancia, no me cuadra, no me cuadra. Entonces, justo estaba viendo una película, no sé si ustedes vieron La chica danesa. Yo no la vi en el cine y hoy la encontré. Es espectacular, ¿no ves que el chico tenía una chica en su interior? Entonces, si le ves con criterio amplio y formado, esa es una disonancia. Él vivió como 35 años como hombre, pero realmente era una mujer. ¿Se dan esos casos? Sí, pero por supuesto, eso es un conflicto intrapersonal. Es el que dice, el alcohólico dice, hoy no voy a tomar, yo quiero ser una buena persona, pero realmente toma, sigue siendo alcohólico. Y es un bucle, ¿no? Es un bucle, se siguen dando las vueltas, siguen dando las vueltas. El conflicto intrapersonal es el más complejo, porque por último, en los conflictos interpersonales, si tú manejas el control, puedes evitarlo o puedes solucionarlo, dependiendo de. O por último, puedes buscar un facilitador, un negociador. Los conflictos de grupo son terribles, terribles. Por eso hay guerras. Sí, necesitas mediadores ya más fuertes. ¿Estamos? Continuemos. Gracias. Dentro de la segunda parte de la consulta que nos envió a realizar, también está que es la resolución de conflictos como parte del conflicto. Obviamente, si hay un conflicto, tiene que haber una resolución. Y para entender esto, me permite resaltar que la resolución de conflictos es un término que engloba distintas herramientas, saberes, procedimientos aplicables a la comprensión, prevención específicamente y resolución pacífica de los enfrentamientos. A manera general, eso vendría a ser, a eso se encamina una resolución de conflictos. En la comprensión es la causa. Enfóquese en la causa. ¿Qué provocó el conflicto? Es la causa. Correcto. La prevención es cuando ya es recurrente. ¿Estamos? Gracias. De igual manera, también me permití consultar los tipos de soluciones de conflictos, donde tenemos conflictos de relación, conflictos de información, conflictos de intereses, conflictos estructurales y conflictos de valores. Conflictos de relación son los conflictos derivados de las relaciones pobres o mal planteadas entre los miembros, valga la redundancia, de un conflicto. El conflicto de información es cuando la información o el manejo de información es poco confiable, o no es entendible o no es clara Esto a ya la es vista. organizacional, ¿no? Esto ya es organizacional. Entonces, en el grupo, cuando no existen una cultura sólida, las relaciones son, como dice arriba, pobres. Entonces, la gente es individualista, no pertenece a un grupo, no existe una cultura fuerte, cada cual hace lo que quiera, a la larga se van a terminar contramatando. A la larga. Sí. Continuemos, continuemos. Los conflictos estructurales me parecen interesantes porque son los que derivan de las disposiciones generales de las cosas a un nivel de macro que supera la capacitación de decisión, es decir, lo que no está en nuestras manos, sino en una instancia superior dentro de una organización.
Los conflictos de valores son aquellos derivados de la incompatibilidad de los preceptos morales, religiosos o trascendentales de los individuos, o sea, las creencias de cada uno, lo que tiene, la forma de pensar que a veces contraponen del uno al pensamiento de otro. Muy bien. Los pasos de la resolución de conflictos, finalmente quiero también resaltar esto, que nos indica para resolver los conflictos, nos da unos pasos, que es identificar el conflicto, obviamente, evaluar las estrategias para una posible solución, hacer una propuesta para eliminar el conflicto y hacer una evaluación pues, a través de una toma de decisión. Para identificar el conflicto, debemos involucrar la explosión del conflicto y la identificación de los participantes, la motivación y lo que motiva a cada uno de estos. En la evaluación y las posibles estrategias, en el conflicto es posible hacer una compilación de posibles soluciones y proceder a evaluar una por una para considerar las posibles consecuencias y dar un escenario más favorable para una toma de decisiones. Hacer una propuesta, obviamente como su nombre lo dice, es dar un paso firme hacia la negociación. Es toda estrategia real, donde habrá pérdidas y ganancias, y el cometido no es triunfar por encima de otro, sino establecer un escenario lo suficientemente conveniente para no alcanzar un compromiso de ambas partes. Y finalmente es de evaluar la decisión tomada, donde es necesario comprender si salió de acuerdo a lo planificado y contar una retroalimentación, que siempre en un proceso es lo más adecuado hacer una retroalimentación para poder borrar los errores que se han cometido en un proceso. Eso es Muy lo bien. que pude Muy consultar de bien, mi estimado mis compañeros. Franklin. Y ve cómo es la vida. Gracias. Para que veas que no es personal, ni me he acordado que has defendido la tesis conmigo. Al resto de compañeros pondrán una velita para que no sea ¿cómo se llama? Como tutor, sí, pero como jurado. Una pregunta, ¿sí o no, mi estimado Franklin? Una pregunta. Punto, se acabó. Deja de compartir, por favor. Chévere, Franklin. Te felicito. Muy bien. Muy bien. Ya, es más, ya podemos irnos. Yo voy a seguir viendo mi película Gracias. porque ya está dada la clase. Y nuestra amiga Daniela Cartagena se olvidó que está en clase. A ver, mi estimado, ¿quién era? ¿Quién era? Marcia, usted ya tiene 13, ya respire, relájese. Ya no puedo presentar otra vez. No, no, solo Gracias, usted. bro. No. Conste. Kevin Congo, por favor, déles chance a las otras personas. Carolina Vázquez, por ejemplo, está ansiosa de presentar, pero no le voy a dar gusto tampoco. Listo. Velázquez, pero Nuevamente, déme el gusto, profesor. buenas noches con todos. Les voy a presentar lo que yo hice con respecto a la consulta que nos envió el licenciado, que es el Ya conflicto. empezaste mal, hermano, licenciado. No estás en el colegio. Profe, El profe, o profe. sea, profe. ¿Qué es el conflicto y qué es la solución de conflictos? Para empezar, tengo aquí un poco de teoría de qué es el conflicto. Lo que nos dice que el conflicto se refiere a una situación en la que dos o más partes tienen intereses, necesidades, objetivos o valores incompatibles y perciben que hay una opción entre ellos, oposición entre ellos, perdón. El conflicto también puede escalar de manera interpersonal hasta conflictos a gran escala entre naciones, como hace rato estaba comentando el profesor, que por conflictos interpersonales se pueden dar las guerras. Aquí les pongo unas características comunes sobre el por qué se están dando los conflictos o por qué se pueden dar los conflictos. Una de ellas es la divergencia de intereses, que como bien dice el nombre, es una variedad de intereses u opiniones que pueden competir por recursos limitados, territorio, poder, reconocimiento o simplemente tener puntos de vista diferentes sobre un tema determinado. Tenemos interacciones negativas, en donde el conflicto a menudo implica interacciones negativas como confrontaciones, discusiones acaloradas, agresión verbal o física. También tenemos las emociones intensas. Las emociones como la ira, la frustración, el miedo, la tristeza o el resentimiento suelen estar presentes en situaciones de conflictos. Estas emociones pueden
intensificar el conflicto y dificultar su resolución pacífica. Muy bien. También tenemos la percepción de la injusticia. Las partes en conflicto a menudo perciben que han sido tratadas injustamente o que sus derechos han sido violentados de alguna manera, lo que aumenta el nivel de conflicto y la resistencia a comprometerse para una resolución. También tenemos el potencial de cambio, que aunque los conflictos pueden ser disruptivos, y destructivos, también pueden ser una oportunidad para el cambio y el crecimiento. Entonces, podemos decir que el conflicto no necesariamente tiene que ser malo. Es importante entender que el conflicto no siempre es necesariamente negativo. En algunas situaciones puede ser un medio para identificar problemas, estimular la creatividad, fomentar la innovación y promover el cambio positivo. Ya, hay un ratito, porque lo que nos dijo Franklin está bien, es cierto, pero esta es la parte interesante. Primero, el conflicto es de naturaleza humana. Siempre vamos a tener conflictos porque no hay dos personas iguales. Pese a que un gran discurso dice que somos iguales, no somos iguales. Eso es una mentira que nos hacen creer, no somos iguales. ¿Tenemos los mismos derechos? Sí. Sí, por el tema del, ya ustedes ya saben, por la complejidad del ser humano, por el sistema de creencias, nadie es igual a nadie. ¿Ok? Entonces, el conflicto es de naturaleza humana, vamos a tener conflicto, pero tenemos dos chances. La una es mantener una posición negativa o darle la vuelta al conflicto. Ley de la pluralidad, ¿no es cierto? Sí se dan cuenta que importantísimas son las 7 leyes. Le doy la vuelta al conflicto y lo que hago es indagar, investigar cuál es la causa del conflicto y lo tomo para bien. Estamos, en vez de ser negativo, puedo aprovechar para tener un acercamiento, para conocer mejor a la otra persona, a la otra organización o al otro país. Estamos, y llegar a la solución del conflicto, poder mejorar la relación, porque el conflicto siempre se da entre dos, excepto el conflicto interpersonal, ¿no es cierto? Pueden ser dos personas, dos empresas, dos asociaciones, dos partidos o dos países, ¿sí? Dos continentes. Entonces, el tema es que yo debo encontrar la manera, ir con la predisposición para sacar provecho del conflicto. Con nuestras parejas, con nuestros hijos, nosotros vamos a tener un conflicto, pero si nos enfocamos en sacarle provecho, o sea, que sea valioso el conflicto, podemos mejorar la relación. Con un adolescente vamos a tener conflicto y yo me voy a imponer sobre él y la relación va a ser mala para toda la vida. Dios no quiera, ¿no es cierto? Pero yo puedo sacar provecho y le digo, a ver, chévere, ya estás adolescente, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo te sientes? Y podemos fortalecer nuestra relación. Con nuestra pareja, saber, ¿qué mismo quieres, María Suárez? ¿Qué mismo quieres? A ver, ¿qué quieres? ¿Cuáles son los límites? Negociemos. Y sacamos provecho y ya minimizamos el conflicto. Ya es una gran oportunidad para de pronto enfocarnos en nuevos objetivos o plantearnos nuevos objetivos. Acuérdense que si no existe objetivo en una relación, esa relación se va a morir. Debe existir un objetivo. ¿Qué queremos? Porque estamos juntos. Estamos, porque caso contrario se va a ir acabando. ¿Ok? Esta parte que nos acaba de mencionar nuestro amigo, ¿me recuerdas tu nombre que ya te desapareciste? Estado en Kevin. Nuestro amigo Kevin es importantísima y esa es la visión a la cual yo quería llegar. No le tengan miedo al conflicto. El conflicto véanlo como una oportunidad para mejorar las relaciones. Cambiamos nuestro chip mental, cambiamos nuestro paradigma
utilizamos las 7 leyes universales, ponemos en práctica los conocimientos y le sacamos provecho al conflicto, porque siempre vamos a tener un conflicto. ¿Estamos? Chévere, chévere, Kevin. Continúa. Listo, profe. Bueno, vamos a empezar ya con la solución de conflictos. Y básicamente nos dice que es un proceso donde se aborda y se resuelven las diferencias, disputas o tensiones entre dos o más partes de manera constructiva y pacífica. La solución de conflictos puede lograrse de diversas formas, incluyendo la comunicación abierta, la negociación, la mediación, el arbitraje y la colaboración entre las partes en conflicto. Precisamente estas diferentes formas de solucionar un conflicto ya les voy a profundizar un poquito más adelante. El objetivo de la solución de conflictos es llegar a un acuerdo o compromiso que aborde las preocupaciones y necesidades de todas las partes de manera justa y equitativa. Perfecto. También nos dice, ¿sigo? Sí, dale nomás. También nos dice que la solución de conflictos es importante en todos los ámbitos de la vida, ya sea en las relaciones personales, en el lugar de trabajo, en la comunidad o en la política internacional. Ayuda a prevenir la escalada de disputas, promueve la cooperación y la colaboración. También contribuye a la construcción de relaciones más sólidas y armoniosas entre individuos, grupos y naciones. Ahí un ratito. ¿Se dan cuenta por qué era importante la pregunta del arbitraje internacional? ¿Por qué creen ustedes que era importante o no importante? Ya después de esta clase. A ver, ¿a quién le tomo la lección? Marcelo Almeida, ¿tú crees que era importante o no importante el arbitraje internacional? La pregunta de la consulta popular. Marcelo Almeida 1. Sí, profe, aquí estoy. Yo pienso que sí es importante porque también hay que basarse en medios internacionales para que también nos guíen a nuestro país, no solo que sean guiados por los que el presidente y todas las autoridades de nuestro país, sino que también hace falta a medios internacionales para que nos ayuden también. Claro, porque nosotros tenemos relaciones internacionales, hermano. Nosotros vendemos, compramos, tenemos compra-venta, ¿sí? Recién se firmó el Tratado de Libre Comercio con Corea. Imagínate el mercado que se va a abrir para enviar y para traer. Pero yo no voy a ponerme a una empresa en un país donde yo mismo soy juez y parte, pues. Debo tener una garantía de que va a haber mediadores. Yo debo tener una garantía de que va a existir un jurado internacional. ¿No ves que yo soy un país y tú eres otro país? Cuando ya vienen las multinacionales acá, representan al país, vienen con toda la fuerza del país. Lastimosamente, no vendieron bien la idea, ¿sí? O, dame un segundo que Tani, o la falta de conocimiento de la población, votaron que no. ¿Cómo yo declaro zona franca a una región? ¿Qué empresa va a querer venir acá a ocupar la zona franca? ¿Qué multinacional va a querer venir acá? Si es que no tengo garantías. ¿Qué tal si mañana existe un conflicto? ¿A dónde acudimos? ¿A dónde acudimos? ¿Quién va a ser nuestro centro de mediación? El centro de mediación de la Cámara de Comercio. Es del mismo país, pues, hermano. La fiscalía sigue siendo el mismo país. ¿Cómo me defiendo? ¿Sí se dan cuenta? Pero eso sí, no al subsidio, más hospitales, queremos educación, o sea, impedimos que las cosas se hagan, pero sí exigimos. Imposible.
¿Sí se dan cuenta qué importante es tener pensamiento crítico? Y esto no es contra un partido u otro partido. Son como son las cosas. Es que la soberanía, no estás perdiendo la soberanía, hermano, vos sigues siendo Ecuador. Lo que estás es buscando un centro de mediación internacional, hasta para que nos defiendan a nosotros, ¿no? Porque por otra parte, ¿qué tal si no cumplen el contrato? Se van, como sucedieron algunas empresas. Cogieron el dinero, no terminaron la obra y se fueron. ¿A quién reclamo, pues, hermano? ¿Sí se dan cuenta qué importantísimo es estudiar, qué importantísimo es leer, conocer y no dejarse llevar por las masas? Considerando que ustedes van a ser, ya son profesionales y van a ser magisteres en talento humano, es decir, van a tratar con personas. Armando Mendoza, dime. Ingeniero, buenas noches. Justamente este tema de lo que usted mencionaba sobre el arbitraje internacional, eh, perdóname la ignorancia, pero yo sabía que eso es algo negativo, ya que ponían como ejemplo eso de, creo que es eso, cuando derramaron petróleo en la Amazonía y hubo tantas personas con cáncer y todo Eso eso. es Dice que propaganda, ese tipo hermano. de problemas que suscitan, Eso es propaganda. ese tipo de problemas suscitan. Eso es propaganda. Eso es propaganda porque existen leyes, existen normas, existen contratos. ¿Sí? Con mayor razón, pues. Porque si es que no cumple Ya. la empresa X, ya llamo a un organismo internacional y le digo, vea, cumpla. O sea, aquí está Ingeniero, firmado el contrato, aquí dice que si se le riega una gota de petróleo, usted tiene que recoger y tiene que remediar. Viene el organismo ingeniero, internacional y le dice, aquí está firmado, amigo, usted tiene que hacer. pero, o sea, después de que nosotros ganamos, porque nosotros, bueno, escuchaba yo una entrevista que ganamos el primer juicio, entonces esta empresa fue al arbitraje internacional y ahí es donde ellos nos ganan y el Ecuador es el país que tiene que pagar ahora esa empresa y que Verán, estábamos endeudados verán, por esa ley. este es un tema de estudio. Me encantaría poder explicarles, pero no tenemos tiempo. Pero les voy a decir una cosa. Tú tienes firmado un contrato con alguien, ¿no es cierto? Sí. Yo digo, te voy a pagar $500 de arriendo por tu departamento. ¿Ok? Y de la noche a la mañana, el dueño de casa, tú me rompe el contrato y me dice, no, tiene que pagarme 1.500. Yo te digo, aquí está el contrato. Y en la cláusula del contrato dice que si tú me mandas de la casa, tienes que indemnizarme. Súper simple, hermano. No se puede romper los contratos, se puede negociar. Unilateralmente, por la soberanía de la patria, no hay cómo hacer cosas, porque existen organismos internacionales que van a prevalecer y la justicia es justicia. Pero yo sí me puedo acercar donde ti y te digo, mi estimado Armando, sabe que las condiciones del mercado han cambiado, la situación está complicada, le voy a subir el arriendo. Negociemos. O le voy a bajar el arriendo. Negociemos. Y empezamos un proceso de negociación. ¿Y quién va a ser el árbitro? Los internacionales, pues, hermano. Estamos. ¿Sí te das cuenta Sí, lo muchísimas gracias. importante de conocer el concepto de la solución de conflictos? Es súper interesante. Es súper interesante. Tener el aval de un organismo internacional, obviamente, ayuda a las partes. Y si tú haces bien las cosas, mi estimado Armando, si eres justo, cumples tus promesas, cumples las cosas, vas a estar bien. Pero si existe mala fe, nos va a ir mal. Y para eso son los organismos internacionales. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Esta clase sirve para el problema que vas a tener con tus hermanos para la herencia, ¿acordaraste de mí? O problemas entre países. Claro.
Porque todos los hermanos son chéveres hasta que se murió la abuelita o se murieron los papás. Y comenzó. Acuérdense de mí, como el filósofo ecuatoriano Gerardo Morán, en vida y firmado. Y firmado. Si no está firmado, se van a contramatar. Se van a contramatar. Ok, gracias por la pregunta, mi estimado Armando. Consulten bien, Gracias, ingeniero. no coman cuento, no coman cuento. La mayoría de información en las redes sociales, no dice el señor Olmedo, sino los expertos en manejo de, son fake. Es por eso que tienes que averiguar bien. Es por eso que tienes que, incluso los deberes tienes que hacer bien, porque son noticias falsas. El 80%, imagínate, el 80%. Yo oigo, como ustedes han de haber dado cuenta, YouTube, yo hago mucho uso del YouTube. Y de vez en cuando, después del abogado Colombo y los, ¿cómo se llama? Los de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, te sale que Petroecuador ha firmado y el presidente Noboa han firmado y está abierto una plataforma para que vos inviertas y ganes $2,000 mensuales. Eso es mentira. Eso es mentira, hermano. No coman cuento. No coman cuento. O sea, no coman cuento. Tenemos que tener pensamiento crítico. Ok. Sigamos, Kevin. Súper interesante. Sí, se dan cuenta cómo complementa la información que nos dio Franklin. Muy bien, Kevin. Te ganaste un punto, hermano. Ya tienes 9. Bueno, continuando con mi presentación, aquí tengo enfoques y técnicas para resolver conflictos que serían caminos que más o menos podemos utilizar para llegar a una resolución de conflictos. Y el primero es la comunicación abierta y empática, en donde nos dicen que debemos fomentar un ambiente donde todas las partes puedan expresar sus preocupaciones, necesidades y puntos de vista de manera respetuosa y sin interrupciones. Jesús, Daniela. Ya. Esperemos que no le pase nada a nuestra amiga Daniel. Es la negociación y el compromiso, en donde la disposición para ceder en ciertos puntos a cambio de concesiones, en otros pueden ayudar a encontrar un terreno común y llegar a acuerdos beneficiosos para todas las partes. También tenemos la mediación, en donde, como nos comunicaba el profe hace unos momentos, debe de haber una persona totalmente neutra que se pare en medio del conflicto y ayude con este problema, en donde nos dice que la mediación es útil cuando las partes tienen dificultades para comunicarse o llegar a un acuerdo por sí mismos. También tenemos el arbitraje, en donde el arbitraje es útil cuando las partes desean una resolución rápida y definitiva del conflicto, pero prefieren evitar los procedimientos legales formales. Ya, ahí es importante saber cuál es la diferenciación. La mediación es un tipo de negociación, ¿no es cierto? Estás mediando con una persona neutral, como dijo Kevin. La otra es, nos vamos a juicio pana, pero hagamos arbitraje. Te sientas y lo que diga el juez ese rato ya se hace sentencia. Entonces te evitas los 2 años de juicio, los 3 años de juicio. Dice, verás, yo tengo esta diferencia, yo tengo esta diferencia. A mí me robaron la casa, supuestamente teníamos, el conjunto estaba asegurado, bla, bla, bla. El señor dijo, no, sabe que yo le voy a pagar 2,000. Le dije, no, con 2,000 yo no hago nada. A mí me robaron un valor más. Y comenzamos. Entonces, el juicio que ni sé qué. Le dije, vamos a un estado, al arbitraje. ¿Sí? Y lo que se dio sentado. Obviamente recuperé un poco más, porque es entre la mediación y el arbitraje, ¿no es cierto? Comienzan a argumentar los abogados. Debes considerar que siempre vas a necesitar un abogado. Es por eso que tienen que tener un amigo abogado. ¿Sí? Entonces, el abogado te representa y obviamente te va a defender. El otro abogado le representa a la otra parte y le va a defender. Pero hay un juez.
y se llega al acuerdo y el juez dicta sentencia y eso ya es sentenciado, ya no puedes apelar. Vos dices, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Se acabó? La mediación es larga, sigues negociando, 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 es que sí, es que ni sé qué. Generalmente es cuando se va a cambiar acuerdos ya preestablecidos por factores externos. Entonces comienzas a negociar, comienzas a mediar y comienzas a negociar las condiciones de los contratos, las condiciones de las... Generalmente son contratos, ¿no? Son contratos. Entonces, supongamos que teníamos un contrato en sucres y después pasó a dólares. Entonces, de pronto ya no me conviene porque los costos de producción son diferentes. No es lo mismo comprar o pagar mano de obra en sucres que en dólares. Entonces, tenemos que renegociar el contrato que tenía con la empresa. ¿Qué hago? Busco mediación. ¿Quiénes son los mediadores? Son personas expertas en el tema, ¿sí? Y entre países son los organismos internacionales, pues, hermano. Son los organismos internacionales. No es que siempre va a haber conflicto, o sea, siempre va a haber conflicto, pero tú tienes dos chances. O ves una oportunidad o la fregaste, la fregaste. Y ya se genera ruptura. ¿Ok? Y la conciliación, ¿no es cierto? Nos hacemos ya buenas, ya ñañito, sí, ñañito, perdóname, ñañito. Mamita dijo, somos hijos de la misma mamá, conciliados. Se acaba. Llegas a un acuerdo. Ok, continuemos, mi estimado Kevin. Qué Bueno, interesante es esto que me cuenta. antes de hablar de la conciliación, me gustaría decir que todos estos enfoques en donde van a involucrar personas que van a tratar de solucionar el problema, es importante decir que estas personas tienen que estar empapadas de todo el conocimiento de por qué se dio el problema y qué problema es el que están ellos a punto de abordar. Porque si estoy ignorando totalmente qué es lo que está pasando, no puedo meter, como coloquialmente se dice, la cuchara en un problema ajeno. Entonces, implica la intervención de un tercer neutral que ayuda a restaurar la comunicación y la confianza entre las partes en conflicto, facilitando el restablecimiento de relaciones positivas y resolución de disputas. Porque verán, ahí viene otro tema. Generalmente, supongamos que son dos países, vamos de arriba para abajo, que están en guerra. ¿Afecta o no afecta a la región? Sí. ¿Sí? ¿Va a haber migración? Ucrania y Rusia, profe. ¿Perdón? Como el caso que se presentó en Ucrania y Rusia. Claro, afectó a todo el mundo. Subió el precio del petróleo, subió esto, subió este otro. Hay hambre, destrucción, obviamente, al interior de los dos países, pero se mueve. Nunca se olviden que vivimos en un mundo globalizado. ¿Sí? Entonces, todo el continente se movió, todo el mundo, sí. Entonces, siempre va a haber terceros afectados. En la familia se pelearon los tíos, y ahora los primos, nosotros, ¿qué culpa? Nosotros nos reunimos los primos. Me acuerdo en una reunión y dijimos, se pueden contramatar los tíos, pero nosotros no nos vamos a pelear. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ñañito, salud, salud, sí, ñañito, salud, salud. Pero siempre hay algunito que es resentido, no, es que tu papá, no, es que tu mamá. Cuando peleando por plata ajena, cuando no es tuyo. Pero así es así funcionan los conflictos. Siempre va a haber terceros afectados. Se pelea la mamá y el papá, jodidos los guaguas. ¿Sí o no? Jodidos los guaguas. Le niegan la visita a la abuela. ¿Qué tiene que ver la abuela en esto? O sea, siempre hay terceros afectados. Es por eso que es necesario rápido, rápido arreglar el conflicto y considerar a los afectados, pues, hermano. Tienes que considerar a los afectados, porque caso contrario, eso se sigue incrementando, incrementando, incrementando. Y mientras más rápido se solucione un conflicto, mucho mejor. Porque caso contrario se van sumando factores. Es que vos me dijiste, es que vos esto, en la guerra ya vino el invierno, que ya subió el petróleo otra vez, que se aguantan hasta esto, que la escasez de alimento. O sea,
es complejo el tema de los conflictos. ¿Estamos? Muy bien, mi estimado Kevin, continuemos. Y bueno, para concluir, me gustaría decirles que es importante adaptar el enfoque de la resolución de conflictos según la naturaleza de la gravedad del conflicto, así como las necesidades y preferencias de las partes involucradas. Muy bien, perfecto. Muy Eso bien, sería todo de mi Kevin. parte. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. Deja de compartir, por favor. Ya, ¿quién era la otra persona que quería, excepto nuestra amiga que siempre quiere participar? Andreina, ponga su apellido con mayúscula, por favor. Qué increíble, toditos los días. Araceli Calero. A ver, Araceli, cuénteme. Presente, por favor. Y ves que a Tani, la señorita Tani Vega, en cambio, ella es la inspectora general, pasa paseándose todo el colegio. ¿A qué horas también dará clases? ¿Cuál será la vida? Debe ser la inspectora. Se pasa paseando todo el colegio. Qué increíble. ¿Qué fue, Araceli? Araceli a la 1, Araceli a las 2, Araceli a las 3. Carlita Mesa, presente usted. No, profe, yo tenía una consulta, una A pregunta. ver, cuénteme. Profe, y en el ámbito laboral, si no llegamos a una solución entre las partes, entre dos empleados que tengan disputas, A ver, no entre que dos empleados que tengan disputas, colaboradores, sí, que no se llega a un acuerdo, entre los dos empleados, no con la empresa. no con la empresa, entre colaboradores. ¿Quién sería el facilitador? ¿Quién sería el que pone la norma? ¿Quién sería el conciliador? Talento humano. Talento humano. Ahí Ajá. sí te das cuenta porque es importantísimo esto. Entonces ahí te acuerdas de mí, dice, a ver qué me dijo el señor Olmedo, qué dijo el profe Olmedo. Algo decía, que tenemos que sacarle provecho a esta oportunidad. Y comienzas a enfocarte en la causa. A ver, ¿qué mismo quiere fulanito? ¿Qué mismo quiere fulanita? Punto. Y como tú eres el jefe, tú eres el mediador, ¿no es cierto? Dice, si esto continúa, lastimosamente serán despedidos los dos. Punto, acaba. Si es que no hay acuerdo, tú eres la jefe, tú eres el conciliador. Entonces, indagas las causas, ves quién tiene la razón, quién no tiene la razón, analizas el caso, utilizas la comunicación asertiva, te das cuenta de que es un proceso, pones en práctica el curso, copias lo que dijo Franklin, copias lo que dice Kevin, te pones pilas, utilizas inteligencia emocional, conversas con el uno, conversas con el otro, aclaras los malentendidos o desacuerdos y listo. Y por último, si siguen así, les despido a los dos. Van a ver cómo se ponen educaditos. Ya, ¿y qué pasa si en ese caso o sea, yo soy la jefa de talento humano, pero el gerente y que en este caso sería también el dueño de la empresa, se opone? Ahí estás complicado porque es una empresa familiar, entonces. Sí. Tú lo que tienes que decir, verás, señor gerente, todo por escrito, por Dios, todo por escrito, informe, informe, informe. Me refiero al conflicto existente entre Juan y Pedro. Al respecto, le informo que las causas son estas. Si no se llega a una solución, lastimosamente las consecuencias serán que nuestro clima y cultura laboral se verán afectados. Se está generando grupos, se está generando discordia a nivel de lo que genera gasto. El rato que vos pones genera gasto a la empresa, ahí ya te paran bola. Porque ¿cuál es la función de un gerente? Optimizar los recursos y minimizar los gastos. Se acabó. Ni siquiera los costos, los gastos. Porque el gasto ya es gasto. ¿Estamos? Sí, gracias. Por ahí es el tema. Y todo por escrito, todo por escrito. Muy bien, mi estimada Araceli, cuéntenos.
Buenas noches con todos, buenas noches, ingeniero. El tema es el conflicto y la solución de conflictos. El conflicto es una situación en la cual dos o más partes tienen un desacuerdo de que no pueden resolver por sí mismas. Los desacuerdos pueden basarse en diferencias o opiniones o valores, necesidades o intereses. Aquí podemos ver que es la lucha entre el deber y no deber, tener y no tener, querer y no querer. El resultado de la solución permanecerá de estos conflictos se expresa en la conducta. El conflicto puede ser positivo, negativo. El conflicto positivo puede conducir a la creatividad, a la innovación y el cambio. El conflicto negativo puede conducir a la hostilidad, la violencia y la destrucción. Muy bien. La definición del conflicto. El conflicto se inicia en el momento en que se tiene conciencia del daño o el darse cuenta de que está siendo perjudicado, y esto se convierte en un conflicto entre dos partes. Abarca una amplia gama de conflictos interpersonales que las personas experimentan en las empresas, instituciones, familias y la sociedad. Perfecto. Las causas del conflicto. Tenemos la falta o falla en la comunicación, que esto surge un conflicto entre las partes debido a un malentendido. Puede ser también una pelea que se tiene igual entre el hogar o de igual manera puede ser entre hermanos o por alguna reunión familiar puede ser. La discordia de intereses surge un conflicto entre las partes porque cada una de ellas busca su propio beneficio para cubrir su necesidad y esto se va en contra de la otra parte involucrada. Ya, regrésale un ratito al La otro. discordancia de valores. Regrésale un ratito al otro. Ya, muy bien. Aquí más que la comunicación, es la falta de reglas. Si no existen reglas, todo el mundo está a la voz del carnaval. Es por eso que es importantísimo poner las reglas. ¿Sí? ¿A qué hora es la hora de llegada? ¿A qué hora es la hora de salida? ¿A qué horas es el desayuno? ¿A qué horas es la merienda? ¿A qué horas es...? Además de generar hábitos, tú minimizas el conflicto. Porque yo te digo, oye, Carlita, tengo hambre. ¿Tú qué me vas a decir? Te entiendo, mi amor, ¿no es cierto? Porque siempre hay que ser suave, dulce, cálida, comunicación positiva. Te entiendo, mi amor, pero el almuerzo no está listo. Pero yo te digo, siempre es lo mismo con vos. ¿Sí? Pero tú me respondes y me dices, te recuerdo o te hago caer en cuenta que son las 11:30. Aquí comemos a las 12:30 o a la 1. Punto. Se acabó. Pero si no tenemos una hora, a mí me va a dar hambre siempre. Y siempre vamos a tener problemas porque no sabemos a qué hora va a ser el almuerzo. ¿Estamos? ¿Hasta qué hora ven televisión? Porque dices, ya apaga la televisión. Ya son horas de apagar la televisión. ¿Y quién puso el horario? Si no hay reglas, estamos complicados. Porque todo el mundo va a decir, y para mí todavía es temprano. Yo puedo seguir viendo televisión. Pero tú qué dices, cuando tengas tu casa, mijito, ves toda la televisión que quieras. Pero aquí se cumplen las reglas y a las 9:30 todo el mundo duerme porque es necesario que los niños descansen 8 horas. Punto, se acabó. ¿Sí se dan cuenta cómo las reglas, la norma es importantísima? Las políticas, pero la mayoría de familias no tienen. Lo hacen por ósmosis, por costumbre. Siempre voy a decir que es más fácil trabajar que tener una relación personal o familiar. Si no tienen reglas, si no tienen normas, si no tienen procesos en su organización, en su familia, van a tener problemas. Es por eso que se generan los conflictos, porque la regla está dada, pero resulta que nadie cumple. Entonces,
Aquí vivimos como la Carlita tiene su lado masculino más fuerte que el mío, me domina, entonces ella ejerce el liderazgo de la casa y se hace lo que ella quiere. Nos vamos a terminar separando, nos vamos a terminar separando, porque no es lo que ella quiere, son los acuerdos a los que llegamos. Y como las mujercitas, no digo yo, dice el libro, son hormonales, su temperamento va cambiando. Claro, su temperamento va cambiando y nos vamos a pelear. Vamos a tener conflicto. Después se normaliza el conflicto y creemos que la vida es así. No, la vida no es así. La vida es en paz. La vida es relajada. La vida es de crecer, de superarse, de apoyarse, no de estar peleando. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta qué importantísimo es el manejo de conflictos? Sí, profe, sí nos dimos cuenta. Ok, continuemos, Araceli. Sí, profe. La discordancia de valores que surge por un conflicto por las partes involucradas en cuanto en creencias, costumbres o valores. En esto puede ser que cada persona tiene su creencia en la religión. La discordancia de roles. El Surge sistema el de conflicto creencias, entre las mijita, partes. es en todo. Ya les expliqué, por eso nos demoramos una semana en explicar de dónde nacen los sistemas de creencias. Y los conflictos se van a dar porque cada persona defiende su sistema de creencias. ¿Estamos? Sí. Perfecto. La discordancia de roles, conflicto entre las partes involucradas, ya que una de ellas reclama o denuncia en sus derechos que el beneficio de la otra parte. O sea, puede también ser el empleado que le pide a su jefe que respete su horario de descanso. Y las desigualdades, que surge un conflicto por una de las partes, sufre desigualdad social, económica que quiere eliminar. Muchas veces se dan situaciones conflictivas debido a la escasez de recursos, aunque la abundancia de un recurso también puede ser motivo de conflicto. Generalmente, ¿no ves que Los tipos de yo conflicto. quiero tu recurso? Entonces, así hay hermanos que dicen, a vos te ha ido bien en la vida. A mí no me fue bien en la vida, yo me saqué la madre trabajando. Es que vos sí tienes suerte. No es suerte. Yo sí tuve un plan y me saqué la madre trabajando. A vos, la vida te sonrió. Chuta, es complicado, o sea, sí es complicado. Entonces y la herencia de mi mamá no es porque a mí me ha ido bien, la herencia de mi mamá, ¿es mía o no es mía? Contesten. No, Inge, no es suyo. No, ¿Por qué? es suya. Es de herencia. Claro, es mía. No porque yo tenga plata ya me van a quitar mi herencia. Es que, ñañito, vos sí estás bien económicamente. Obviamente es mío, pues. ¿O Porque no? es de Claro, y mi herencia es mi herencia. A mí me tienen que dar. Y yo como soy así bien, ¿sí? ¿Para qué no estudiaste? ¿Para qué no te esforzaste? Sí, es complejo. ¿Sí se das cuenta de los Suele sistemas pasar de eso. creencias? Verán que les estoy poniendo ejemplo nomás. No, yo no me he peleado con mis hermanos, yo no me he peleado con nadie. De hecho, no pasa nada. Mi mamá ya nos dio en vida. Esto te toca, esto te toca, esto te toca, punto. Ni cómo reclamar, no ves que tu mamá está en vida. Se acabó. ¿Pero por qué? Porque yo le quiero dar. Se acabó. Punto. ¿Sí se dan cuenta qué importantísimo es planificar? Ahora llega vos a tu casa, ¿sí? Y di, hermanos, considero de que ya deberíamos repartirnos las cosas de nuestros papás. Te saltan al cuello. Te saltan al cuello, dicen, ¿cómo ya quieres? Ya les estás matando, ya has de querer y que bla, bla, bla. Sistema de creencias, sistema de creencias. Familias enteras se han peleado por el tema de las herencias. ¿Por qué? Por no arreglar en vida, por no prever el conflicto que se va a dar. ¿Ok? Tipos de conflictos, es la misma presentación de nuestro amigo Franklin, interpersonales. Continuemos, esto ya está claro, ¿no es cierto? Continuemos, por favor. Pasa nomás, esto ya dijeron. Estamos repitiendo.
pero no tan rápido. Deje ver que una presentación, ponte que había algo. Familiar, social, perfecto, está claro. Next. No leo nada. No sé si ustedes leen algo. Lee, Araceli. Me imagino que tú estás desconectada desde tu teléfono, ¿no? Sí, estoy conectada desde el teléfono. Ya, Es una herramienta para analizar los conflictos, el triángulo dramático. ya, muy El bien. Esto triángulo es nuevo, dramático, perfecto. Explícanos, por favor, el triángulo dramático. el provocador, son tres, el provocador, el héroe y la víctima. El provocador exige demasiado a los demás y pretende que cambien para complacerlo. Pueden usar un tono autoritario. Ya. El héroe parece bueno, pero se coloca en una situación de superioridad y no considera a los demás tan capaces como él, y por eso no se le delega tareas. La víctima no se enfrenta a desafíos y espera que los demás tomen decisiones por él. No desarrolla sus competencias y se resigna a los trabajos poco satisfactorios. Claro, y este es el que dice, es que uno vino para sufrir, lo que ustedes digan, es que así mismo es que yo soy pobrecito, víctima de las circunstancias, víctima de la vida. No generarán relaciones con este tipo de personas. Al principio es chévere porque te sientes vos el salvador, el protector y demás, pero a la larga terminas haciéndote cargo de una persona que no es que yo no sé, es que yo soy pobre, es que yo, víctima de las circunstancias y no hacen nada. Es que a mí se me fue la luz, es que justo a mí me hicieron, es que justo yo me atrasé, es que justo yo no, siempre les pasa algo, siempre les pasa algo. Siempre no pueden, siempre están en algún lío. Las víctimas son terribles. Con el provocador y con el héroe, ve, negociemos, a ver, ¿qué mismo quieres? Y comienzas el proceso de solución. Muy bien, ya pasamos del triángulo dramático. Esto es full personalidades, ¿no? Eso es full personalidades. De aquí nace, de ahí nace el método de solución de conflicto, que es la negociación, la mediación, el arbitraje y litigio. Perfecto, ya explicó En muy la bien. negociación es un proceso en el que dos o más partes. Le, continúo. Sí, next. Ya Ya. sabemos. La negociación. Bueno, aquí, Muchas gracias. dije, Muy bien, mi estimada Araceli. porque mis compañeros. Ya te mandaron por interno, Araceli, ya, Araceli, ya queremos irnos, Araceli, ya es el break, Araceli, ya, Araceli, no se hace pilla, Araceli. No ven que yo como sé todo, porque yo sé todo, por interno se chatean. Nos vamos a dar un break de 10 minutos y continuamos, ¿ok? Bueno, profe, ok. Bueno, profe. Gracias.
Señoritas y señores, buenas noches. Continuamos. Muy bien, mi estimada Tani, cuénteme, ¿qué entendió de todas estas presentaciones? Hola, profesorcito. Buenas noches. Ya me pude sentar. Bueno, lo que yo entendí de todas estas presentaciones es que en la vida siempre va a haber conflictos, sean positivos o negativos. Y la cuestión aquí es la forma en cómo nosotros abordamos esos problemas y las soluciones que les damos a los mismos. Em, que es bastante importante que nosotros de cierta manera nos vayamos preparando a lo largo de nuestra vida para poder afrontar estos conflictos que se presentan. Eso, profe. Muy bien. ¿Quién más? Valeria Quiñones, cuénteme cuál es su momento de aprendizaje de esta presentación. Buenas noches, profe. Que tenemos que aprender a, a tratar los conflictos de una manera muy buena y llegar a un acuerdo. En este caso, tener una inteligencia emocional muy, muy estable para poder solucionar los conflictos, porque sí es difícil en una parte, pero cuando tenemos una inteligencia emocional muy buena, sí podemos solucionar esos problemas. Ok, muy bien. Evelyn Rodríguez, cuénteme. Evelyn Rodríguez a la 1. Evelyn Rodríguez a las 2. Sí, profe, que hay que cumplir reglas y tener reglas para poder evitar conflictos. Eso también. Muy bien. Estefanía López, cuénteme. Estefanía a la 1. Estefanía a las 2. Estefanía a las 3. Estefanía no está. Hola, sí estoy Sí aquí, está, parece que... sino que tengo las dos cámaras, la de la computadora y acá. O sea, bueno, en la computadora no tengo cámara. Pero explique. La- No, ok. Génesis Erazo, cuénteme. Génesis Erazo a la 1. Profe, ¿ahí sí me escucha? Sí. Ya. Bueno, de todas las presentaciones realmente podemos también ver que el conflicto es algo que, o sea, siempre es una experiencia constante que tiene el ser humano y, o sea, se puede, o sea, como ver en diferentes formas, ¿no? Pero también creo que el conflicto no es algo para tomarlo solo como algo malo, porque a pesar de todo el conflicto es algo que nos ayuda a poder demostrar nuestros diferentes pensamientos. Ok. David Guano. David Guano a la 1. David Guano a las 2. David Guano a las 3. No está David Guano. Vanessa Aguilar. Vanessa Aguilar a la 1. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cuál es su momento de aprendizaje? Bueno, según las exposiciones que yo he estado viendo de mis compañeros, pues para mí un momento de aprendizaje es que nosotros siempre vamos a tener dificultades en nuestra área de trabajo, ya sean entre compañeros, pueden ser también entre jefes, y es muy importante nosotros poder sobrellevar esos conflictos y no podernos, sería como decaer ante los conflictos que se presenten en la empresa, sino mejor buscar una solución, ya sea con nuestros jefes o ya sea con nuestros compañeros. Es muy importante buscar una solución para mejorar en sí el área laboral y para no tener inconvenientes con los compañeros mediante el resto de tiempo que estemos en el trabajo. Muy bien.
Dalton Lara, ¿por qué crees que la inteligencia emocional es importante en la resolución de conflictos? Buenas noches, licenciado. Creo que es importante porque en base a cómo nos sentimos o cómo podemos expresarnos en ese momento, eh, los conflictos van a poder ser solucionados de una manera más eficiente. Ok, muy bien. Las empresas hoy por hoy están atravesando un conflicto y es que existen varias generaciones al interior de las empresas. Entonces hay personas ya de 70 años, hay personas de 45 años y hay personas de 23, 30 años. ¿Creen ustedes que va a haber conflicto? Voy a ver si no hay botellas de... ¿En qué curso? Sí, Sí, conflicto. diferentes sistemas de creencia. Ya están sacando las botellas donde la están. Sí, entonces lo que tenemos que hacer nosotros, y ese es el deber para el sábado o para mañana, el sábado, mañana ya no tenemos clases, ¿no? El sábado es averiguar las diferentes generaciones y sus características, porque cada generación tiene su sistema de creencias o modelo mental. Entonces ahí están los baby boom, está los Z, los X, los Y. Estamos. Por ahí es el tema. ¿Alguna pregunta? Porque estaba fácil esta clase, ¿no es cierto? Excelentes trabajos. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe que le moleste. A ver, estamos hablando de la inteligencia emocional o de la estabilidad que una persona puede tener. En el caso, digamos, yo como jefe de talento humano o encargado del departamento, si yo trabajo solo y tengo una calamidad doméstica, en mi caso puede fallecer un hijo, Dios no quiera. en ese caso, ¿qué sería lo prudente o lo recomendable ahí desde el punto de vista de otro gerente? A ver, primero la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley, señores gerentes de talento humano, al respecto? ¿Qué sucede cuando existe una calamidad doméstica? ¿Cuántos días tienes de vacaciones? 3 días de 3 vacaciones. días. Depende del grado de consanguinidad. Depende del Exactamente. grado. Tienes 3 días de vacaciones primero, por ley. Por ley. ¿Esta persona va a estar afectada emocionalmente? Obvio. Entonces, la gerencia tiene que decir, churros, justo al gerente de talento humano le pasó esto. Tiene que contratar un psicólogo, tiene que contratar un psicólogo, tiene que contratar un coach para asistirle en el duelo, porque el duelo es normal, es un cambio no planificado. La muerte de alguien es un cambio planificado. Obviamente dependerá mucho del sistema de creencias de esta persona para cómo enfrenta la muerte, qué es la muerte, cuál es el concepto que tiene de la muerte. ¿Le va a doler? Obviamente. ¿Va a entrar en estado de negación? Obviamente. ¿Se puede deprimir? Obviamente. Va a estar afectada su psiquis y sus emociones. Entonces, lo que se necesita es hablar con, si es que la empresa es grande, hablar con bienestar social y decirle, oye, necesitamos un psicólogo de urgencia para tal persona, para que le dé acompañamiento y le permita atravesar este cambio personal hasta que nuevamente regrese a un estado normal. ¿Estamos? Los gerentes de talento humano no somos inmunes a la situación, a las emociones, que conozcamos el tema, es cierto, pero ahí viene la política general de la empresa, la cultura de la empresa. ¿Qué saben hacer? Entonces, yo generalmente, sí ha pasado, entonces digo, ok, tienes tus 3 días, pero tómate nomás unos 3 días más, llórale bien al difunto, arregla las cosas, porque además de eso vienen situaciones legales, vienen situaciones
legales, además de las emocionales, son situaciones legales, se tiene que arreglar con los familiares y demás, y aceptar el cambio. Entonces, la gerencia debe saber que justo talento humano está atravesando por un problema, en este caso, emocional, y ayudarle a salir, ayudarle a salir. Eso tiene que estar en las empresas grandes, de esto está clarísimo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Inmediatamente viene bienestar social, que también pertenece al área de talento humano, y te dan seguimiento, te dan acompañamiento, ¿no? Por ahí es la solución, porque son cosas que se dan. Y la ley, siempre, acuérdate que en un proceso la ley es parte de. ¿Qué dice la ley? La ley te da 3 días, pero resulta que la política interna de la empresa es darte 3 días más o 4 días más. O puedes hacer uso de tus vacaciones, porque sí es necesario pasar el duelo. O sea, sí es necesario pasar el duelo, siempre, siempre, en todos los casos. ¿Alguna otra pregunta? No. Señoritas y señores, nos vemos el día sábado a las 8 de la mañana. Sí, el día sábado nos vemos. En el transcurso del día de mañana, veremos si nos vemos abajo en la matriz o arriba en la Río Frío. ¿Estamos? Sí, Estamos. que tengan una buena noche. Descansen. Buenas noches, profe. Viajamos nosotros.